Bienvenidos a este episodio, nuestro primer episodio sobre colegios, sobre concretamente cuál va a ser el colegio al que van a enviar los príncipes de Gales a Prince George, su primogénito, próximamente. Es probablemente la decisión educativa más relevante de los últimos años, la que va a ser más comentada en los próximos meses, desde el año 1995, cuando los anteriores príncipes de Gales, Carlos y Diana, decidieron llevar a sus hijos, en aquel momento Prince William, su primogénito, a el famoso Eton. Realmente es un tema que hoy abordaremos con una colaboradora que ha tenido la gentileza de venir hoy conmigo aquí a hablar de colegios, de Royals. Me acompaña Pascaline Thompson. Hola Ana, muchas gracias Muchas por gracias por venir invitarme. y por dejarte convencer para hacer este podcast. Primera vez para mí, ¿eh? Primera vez para mí también. Am, yo creo que deberíamos hacer una primera introducción porque la gran mayoría de nuestros seguidores son españoles y lo más importante es que entiendan, en primer lugar, que el sistema educativo español es muy diferente del británico. ¿Cuáles son las características principales de unos y otros? Pero fundamentalmente nos centraremos en las del sistema británico. Podríamos empezar haciendo una primera diferenciación, si te parece. La primera característica que yo destacaría sería que los colegios se dividen y luego se subdividen, pero bueno, se dividen en primer lugar entre colegios públicos y colegios privados. Mientras que en España tenemos un fenómeno intermedio que es el del concertado, o colegios subvencionados, que generalmente muchos de ellos suelen ser además colegios religiosos. Entraremos en esto posteriormente. Eh, ¿Cuál querrías tú destacar como segunda característica de este sistema? Bueno, yo pienso que hay una cosa importante para los auditorios que vienen de Europa, que nos escuchan o del extranjero, es el facto que los niños entran aquí en el primario a los 4 años Ujú. y se van a quedar hasta los 11 o 13 años, dependiendo de si son niña o niños. Claro. A los 11 años, las niños pueden entrar a colegios que son solamente niñas, que son colegio secundario, y a los 13 años, para los chicos hay entrada a colegio secundaria y también para colegios mixtos, que es una gran diferencia, diría, es que el niño se prepara a los últimos años de su primario Ujú. a una entrada a un colegio secundario. Claro, es el colegio preparatorio. Exactamente, sí. Exacto. Es también otra, para mí otra cosa que choca mucho cuando yo lo hablo, por ejemplo, con amigos, conocidos en España. Em, Generalmente allí las familias tienen que simplemente tomar la decisión de, ok, ¿qué colegio me gusta? De todos los que están en mi ciudad y tanto si son públicos como privados, cuáles me puedo permitir, cuáles no. Elijo, intento entrar en, pues no sé, en primaria o en nursery, lo que se dice aquí nursery, pero que sería allí pues parvulario, jardín de infancia, no sé cómo lo llaman en España, y ya está. Es decir, pueden olvidarse de tener que mover al niño necesariamente a otro centro Mm. escolar, como ocurre aquí. Aquí, en cada etapa, el niño cambia de centro escolar y generalmente eso va precedido de un examen en el caso de los colegios privados, que son los que fundamentalmente Sí, manejas tú. sí, y también es importante explicar que tradicionalmente en este país los niños se quedaban cerca de la casa, aunque bueno, había niños que iban en colegio de pensionado, que llamamos aquí el boarding school, Ujú. muy joven. La tradición esos últimos años ha sido más, hablo de familias más tradicionales, claro, quedarse cerca de la casa hasta los 13 años y luego ir de boarding school a un colegio que tiene una entrada más nacional y a salir un poco del pueblo, a conocer otra gente de donde tú vives y bueno, también es una experiencia diferente esa mentalidad de ir a vivir a tu colegio.
Y por eso pienso que no solamente por el facto que el precio y el nivel académico, es que vas a escoger una casa para tu hijo para todos esos años o 5 años donde va a Claro, estar. Ujú. este concepto que introduces es interesantísimo porque es precisamente de lo que vamos a hablar después hacia el final del podcast, ¿no? Centrándonos en los Sí, boarding schools, sí. que es colegio al que presumiblemente, creemos, llevarán los príncipes a su hijo y que no abunda tanto en España. De hecho, bueno, puede haber hay algún internado, pero son muy residuales y no, la cultura de internado no está tan arraigada ni muchísimo menos como en este país. No, bueno, hay muchos colegios en ciudades que son excelentes también Ujú. y como hemos hablado, claramente la cultura de cada colegio aquí en Inglaterra es diferente de lo que existe en España, en el sentido de que hay un enfoque muy fuerte en la personalidad del niño y un respeto para su identidad, que sea el niño artística, deportivo, académico, que le Exacto, gusta sí. más el inglés, las matemáticas. Luego, ese ambiente de las house también, como lo hemos visto con Harry Potter para los auditores, ¿no? Que quiere decir que cuando el niño entra al colegio va a entrar lo que llaman un house con niños de cada edad y van a tener esa transversalidad ahí y ser inspirado y ayudado por niños más grandes. Llega un ambiente muy lindo, el sports de todas esas cosas, de Ujú. liderazgo, de deporte, el enfoque es muy diferente, diría. Sí, esto Sí. es también muy interesante, lo de entrar en una house que te permite, estés en el curso que estés, Mm, relacionarte con todos los niños de esa absolutamente, house que son sí. más mayores y más pequeños que tú. Todo el mundo es como Sí, que se retroalimenta, ¿no? Tú aprendes de los sí, mayores, enseñas y a los tienes pequeños. ese, el caso de tener tus amigos de tu edad y Sí. luego por la house te puedes relacionar con amigos más grandes, más Ujú. chiquitos y bueno, al final vas a juntos, ¿no? Van al frente a jugar deporte a veces, a un concurso de cantar, algo así y es muy lindo, me encanta mucho esa tradición. Los hermanos siempre van en la misma house. Sí. Normalmente en colegios más viejos, diría, vas en la house donde estaban tus padres o tu mamá, tu papá. Es una tradición que yo pienso lleva ese ambiente de, ¿sabe? Como buen vivir, Sí, diría, muy sí, linda, sí. sí. Además también no solamente está presente en los boarding schools, esta clasificación en casa, Sí, sino también sí. en colegios day schools, que son Mm, colegios privados pero solamente de día, es decir, no se quedan a dormir los niños en el centro escolar en cuestión. Y también en los colegios públicos, es sí, decir, que es lo del una el tradición concepto, inglesa sí, inglesa, sí, sí, sí. sí. También deberíamos destacar que esas diferentes etapas escolares, que son Ujú, en ese sentido coinciden con las españolas, primaria, secundaria, en los 2 últimos años, que en España se denominan bachillerato, ujú, eh, aquí reciben el nombre de Sixth Form y bueno, tienen un contenido de A-levels, aunque también después ujú. podemos mencionar que también se da la posibilidad cada vez de forma más presente de poder acudir a la opción del IB, del Bachillerato Internacional, aunque, como comentábamos, los niños británicos no tienen particular interés porque con los A-levels ya Mm. entran en la universidad deseada, es decir, las universidades todavía dan más Las preferencia, ¿no? universidades, las dos, ¿no? Bueno, hablaremos de eso, pienso más tarde Sí. también. El IB es un curso internacional Ujú. reconocido en el mundo entero. Los A-Levels, que son para los colegios ingleses. Algunos colegios aquí han entrado en el A-Levels, en el IB, perdóname, para poder también tener un par de niños que vienen del extranjero para esos 2 años. Sí. Y bueno, es diferente. El A-Levels estudias 3, quizás 4 sujetos Ujú. y te perfeccionas en esos. Sí. El IB se parece mucho a los que tienen en España o a Francia, Europa, y sigues haciendo un poco de todo, diría. Sí, en realidad, o sea, yo me refería más bien a que con el A-level el estudiante británico ya tiene suficiente. El IB siento que es Sí, mucho más mm, complejo.
Sí. hay más Mm, diversificación mm, de asignaturas, muchas más asignaturas, mientras que en el sistema de Level escoges 3 asignaturas solamente, que presumiblemente sí, son aquellas que mejor se te dan, y que tienen que ver con aquello que te gusta y que quieres hacer en la sí, universidad. Por lo tanto, el estudiante británico que se quiere quedar aquí no debería pensar tanto en un IB como si el resto de sí, familias internacionales. Esto es lo que quiero exacto, decir, ¿no? sí, Vengas de España o vengas de mm, cualquier otro sitio, es la vía de entrada sí, sí. en la universidad. Otra cosa que también deberíamos mencionar, no sé si lo hemos dicho ya, creo que no, es que todavía aquí hay un fuerte arraigo en cuanto a la diferenciación entre colegio de chicas y colegio de chicos. En España Sí, esto está sí. prácticamente Se ha desapareciendo. acabado, claro. Aquí todavía existe, ¿no? Colegio que sea privado o público, colegio de niños de niñas. Y bueno, lo hablábamos antes cuando fuimos a tomar un café y estamos pidiendo si sí o no está bien o bien. Yo pienso que es respetable por muchas cosas porque Ujú, se aprende diferente a una niña que a un niño. Ahora, bueno, no sé si hoy día se justifica. Hay colegios como Westminster, que era de solo niño, que en septiembre van a abrir para niñas. sí. Quiere decir que ya la mentalidad está cambiando en este país y bueno, pienso que, o sea, por lo mejor o no, o lo peor no lo sé. Yo pienso que se respeta y se puede discutir Sí. indefinitivamente ese sujeto porque es otro tema. Sí, sí. No, bueno, lo bueno yo creo ahora es que puedes elegir el que desee, y precisamente volviendo al caso de los príncipes de Gales, en ese sentido rompen la tradición y Mm, deciden llevar a sus hijos desde el primer momento a un colegio mixto. Es decir, hoy en día tienes la posibilidad de poder decantarte por uno o sí, por otro. sí. Pero sí que es verdad que destaca mucho y se considera incluso normal Mm. que de entre tus, si tienes varios hijos, unos vayan a un mixto, otros vayan a un colegio solo de chicos o chicas si Sí, consideras que ese es mejor para sí, él. se ve mucho familias, por ejemplo, con varios niños Sí. que tienen dos varones, una niña, y les quieren dar una chance a su hija tener un montón de amigas y estar en un ambiente muy femenina. Por ejemplo, van a decir, vamos a escoger un colegio solo de niña, o al revés. Pero bueno, hay colegios muy tradicionales y muy académicos en este país que son single sex, como dicen, Sí. y que funcionan muy bien. El estilo de la mentalidad. Es algo muy típico y pienso que el sistema educativo inglés es uno de los mejores del mundo Mm, por esa razón, porque puedes custom made para el exacto. niño. Lo Sí, puedes mm, adaptar a cada familia, a cada totalmente. necesidad. Sí, Eso también tiene que ver con lo que iba a decir a continuación, sobre la casi obsesión por cuidar lo que aquí se conoce el sí, well-being, ¿no? claro. El El mental health, bienestar del niño, el mental health. y a ti que sigue mucho de los reales, lo hemos visto, ¿no? La princesa de Gale ha enfocado mucho en ese tema del well-being y del Sí, mental health. Es algo que en los colegios hoy, de todos los tipos de colegio, los sí. maestros ponen mucha atención y tienen, como digo, red flags, ¿no? Si un niño no es feliz o pasa algo, directamente yo pienso que el problema está lo toman en la mano mucho más rápido de lo que veo en colegios públicos en Europa, diría. Sí, 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 es realmente interesante observar cómo se activan los protocolos anti-bullying, cómo absolutamente. se detecta, cómo se hace de forma también muy respetuosa con todos, con Sí. el centro escolar, Mm, las familias, y se ataja. mm. No, evidentemente, Sí, este es un problema que afecta a todo el mundo, a todos los países, colegios públicos, privados. Por supuesto, te puedes encontrar con sí, sí. este problema en todas partes, pero me gusta cómo se aborda aquí. ¿Y cómo se respecta a cada niño individualmente? Es Sí, muy importante decirle porque hay una cosa que yo pienso ayuda muchísimo,
No sé si tienes eso en España, es el uniforme, Sí, que todavía para existe, sí, sí. mí es una cosa también que cambia porque la moda no pasa, ¿no? Eso es. Claro, hay los fines de semana y son jóvenes, pero el uniforme, cuando llegas a un colegio y están todos vestidos los mismos, bueno, ayuda mucho a integrarse Sí, no hay y sí, diferencias. exacto. Uniformiza, valga Mm, la redundancia, a todos los sí, niños. No, sí. no se usan marcas, no se No, y usa. hasta, o sea, hasta el mm, plumero y Exacto, nada el que saco, distinga uno ¿no? por encima del Claro, otro. sí. Sí, yo también soy bastante Sí, ¿te recuerdas cuando estaban partidaria. chiquitos que íbamos al almacén a comprar zapatillas blanca, blanca? Totalmente, Decía, tenían que ¿no? ser blancas. Yo Sí, recuerdo de todas maneras, yo llevé el uniforme cuando era pequeña, bueno, hasta los sí, 17 años, sí, yo y me quejé también. muchísimo del uniforme. Cuando lo llevas, Sí. sobre todo cuando eres ya un poco más mayor, quieres vestir de otra manera. Mm, Pero ahora que soy madre me resulta sí, muchísimo más sí, cómodo, por genial, supuesto, claro, mucho más claro. cómodo. Otra cosa también que deberíamos introducir es el tema de los colegios en Londres y en el resto del Claro, país. Londres es una bubble, como digo. Una burbuja. Pues sí, exactamente, porque es al final donde se concentra no solo en gente, pero también en capital financiero, Sí. la mayoría de la parte económica del país. Quiere decir que muchos padres en Londres tienen acceso a mucho para sus hijos, que sea de extracurricular, de tutores, y tienen mucha ambición para sus niños también. Ujú. Lo que se ve mucho es una competición más fuerte em, en los colegios secundarios en Londres. Hay menos puestos, claro, menos plazas porque hay más gente aplicando. Sí, sí, Y luego lo que pasa es que los niños que aplican son muy bien preparados por el colegio, pero también en casa. sí, Y puede ser muy difícil a veces esa presión para los padres. Y bueno, para el niño también, sí. pero se siente una diferencia inmensa. Un niño de 11 años en Londres no tiene la misma vida cuando entrará en el Year Six, como digo, que un niño que vive en el campo, o sea, Sin duda. totalmente diferente. Sí, sí. Sí, además, bueno, eso es un tema también de números. Somos casi 10 Mm, millones de personas. exacto, sí, em, Hay también muchísimos colegios, pero los que están identificados como los mejores sí, colegios son los que son. Para chicos, para chicas, sí, tú sí. sabes, ahí hay una Y bueno, competencia feroz. sí, como sabes, al final los colegios públicos tienes que ir o sea, vivir en el catchment area Sí, y bueno, también la esto gente funciona como en compite España, sí. para la casa, el Sí, alquiler. sí, sí. Es que eso sí, lo sentimos mucho en Londres, es otra cosa, Sí. definitivamente. Ahora que mencionas los colegios públicos y de secundaria y los requisitos para entrar, en el caso de los colegios, por ejemplo, religiosos, que te los puedes encontrar en Mm, tanto el sector público como en el sector privado sí, sí. y en el boarding school Mm, también, luego hablaremos de eso. En España, por ejemplo, no. Generalmente los colegios religiosos no te los vas a encontrar en el sector público, mm, suelen ser todavía muchos de los concertados, aunque también te puedes tener un colegio concertado no religioso. Pero aquí los tienes tanto de Church of England, que es la mm, religión anglicana, como católicos, como de otras confesiones religiosas, incardinadas dentro del sistema público. Es mm. decir, es una cosa que también les choca mucho Sí, sí, para entrar al a colegio los amigos que a los que hablo de eso. católico tienes que ir a la iglesia, Sí, apuntarte. Hay un lado también competitivo en ese eso sentido, es. porque son colegios Eso excelentes. es, sí, Sí. sí, tienes que demostrar Mm. tu catolicidad para entrar en un colegio Exacto, sí, sí, católico, sí. tienes que Sí. hacerte amigo del párroco, más que hacerte Sí, amigo, que él vea que tú puede ir a, efectivamente vayas a hacer misa difícil todos los también justificar domingos. todo eso, Sí, ¿no? sí, Sí. seas de, insisto, de la Mm, religión que seas. mm, Así que, bueno, en cierto modo es lógico, ¿eh? Si quieres aspirar a entrar en un colegio que sigue una determinada confesión, mm, pues demostrar que sí. tienes algún tipo de, sí, de De afinidad faith. con esa Sí, religión. Sí, 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 sí. Bien, entrando ya directamente en el sistema privado, sí. porque debería haberte presentado apropiadamente, como es, pues eso, fundamentalmente destacar que te dedicas, eres el puente entre las familias internacionales que aspiran a llevar a sus niños a un colegio privado o boarding school, además de tú haber también sido profesora en este país.
y colaborar con una Mm. revista británica de prestigio como es Tatler, que muchas veces también toca temas de colegio. Por tanto, eres la persona adecuada para hablar de este sector en concreto, colegios privados y Sí, concretamente boarding school, sí, internados. porque el sistema es tan complicado. A veces la gente, o en muchas veces, la verdad, necesitan ese apoyo Mm, para entender cómo funciona, saber cuál es el colegio que le conviene a su hijo. Y es verdad que, bueno, fue naturalmente para mí, porque he sido maestra aquí, en colegio público, colegios privados, he trabajado, como dices, de periodista también para colegios. Y al final hay muchos colegios en este país y no todos son los mismos, como hemos hablado, y no todos tienen la misma procedura de admisión, sí, lo que complica mucho también para la gente. para conseguir una plaza, Sí. claro. En tu opinión, ¿cuáles son, en términos académicos, de oportunidades y de resultados, las diferencias fundamentales entre un colegio privado y un colegio público? ¿Por qué crees que merece la pena hacer ese esfuerzo de llevar a un niño o Ah, niña a bueno, un colegio privado? diría que para las familias que vienen del extranjero no hay la posibilidad de entrar en un colegio público raramente, Es difícil, sí. porque son No para es las... imposible, yo conozco algún No, no caso, es pero es imposible, muy complicado, pero sí. complicado porque claramente necesitas pagar tus impuestos. Sí, Aquí, eso es, lo que me parece muy lógico. Ahora, el colegio privado, sin duda. cuando hablas de resultado, yo pienso que académicamente siguen el mismo currículum, aprenden lo mismo. Lo que pasa es que la manera de aprenderlo es muy diferente. En un colegio privado, porque uno paga, claramente con los medios financieros, es más fácil tener una educación más detallada para el niño, que sea Sí. clases muy chiquitas, apoyo en las clases, inspiración, acceso a todas las actividades extracurricular que la tienes ahí mismo, ¿no? En el colegio, la piscina, el rugby, el fútbol, las canchas de tenis, el acceso a todo eso se va a hacer Sí, el remo, hay inmediatamente. algunos colegios incluso eh, que tienen su propio sí, lago para increíble, remar. exacto, sí. Es extraordinario. Es un investo que hacen los padres para darle a sus hijos el acceso a todo eso, y pienso que tiene también una cierta inspiración para ellos porque van a ser pujados a conocer gente cuando son más grandes, del mundo profesional. Sí. El Y network bueno, también es importante. uno es un cliente, ¿no? En Claro, el claro. colegio, y Hacer los esa es la contactos, sí, sí, sí. diferencia. Ahora, bueno, el resultado, como te decía yo, el resultado hay que definirlo, ¿no? Si es solamente académico, ambos colegios funcionan, pero hay que ver, no todo el mundo se puede ser feliz en un colegio público porque puede ser clases más grandes. Ujú, Igualmente, no todas las familias pueden pagar un colegio privado. Así que sí. hay que escoger con prudencia y bueno, Sí. Es sí. importante destacar también Ujú. que, por ejemplo, en el caso de Eton, que es probablemente uno de los más conocidos o más famosos, sobre todo desde que Sí. Lady Diana y el hoy rey Carlos III escogieron o rompieron la tradición, porque Mm. Carlos no acudió a ese internado, pero sí lo decidieron para Prince William y Prince Harry. Y, y es importante decir, por ejemplo, que Eton, el 20% de los niños, leía el otro día, tienen algún tipo de ayuda económica para acudir a este Sí, sí, internado, en distinto proporción, ¿eh? No todo el mundo en sí. el 100%, algunos pues de acuerdo a sus Mm. circunstancias, ¿no? Pero que Es que busca son las el talento, bursaries. claro, el bursaries. Las bursaries se pueden dar de talento a otros colegios por otras razones, pero Mm. cuidado con eso porque van a tener un audit. No sé cómo dices en español, un Van a audit, auditar sus analizar, cuentas. sí. Bueno, No puede entrar quien quiere. no, 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 claro. Y hay una cosa que a mí siempre me ha impresionado con eso, es el facto que si tienes una casa que es tuya y que tienes un mortgage en tu casa, no calificas, Ya no porque entras. Esto es dice, no importante es también, claro. es un Mm. escoger, ¿no? Aunque tengas un niño muy talentoso, con una que tenga una beca de No, deporte o la artística o beca académica, van a ser porque te van a decir, pues en vez de pagar tu casa, podrías escoger de pagar el colegio.
porque tienen que justificar con el resto del público Entiendo. por qué este niño El recibe resto esta que paga. Ujú. educación. Sí. Sí, sí, sí. Pues Eton sería una beca muy académica, otros colegios por el deporte Sí, o por otras razones. Hay colegios como Stuf, por ejemplo, que sí. ayudan a 100 niños sobre la escolaridad que vienen de familias con muchas dificultades. Y bueno, es interesante porque al final yo pienso que no se puede educar un niño solamente con niños que tienen la misma vida, ¿no? Hoy Sí, día o sea, no se justifica. no. Mm, No, volveremos sobre este tema porque esto es probablemente, quizás la razón que subyace bajo la decisión de los príncipes de Gales de mm, eso, podría o bien ser. seguir con la tradición o bien romper con quizás una tendencia muy clásica, muy vinculada a la aristocracia de este país, ¿no? Elegir a una élite Mm. aristocrática, una élite política, financiera, llevarlos a un Sí, determinado colegio. sí, pero hay que decirle a los auditorios también que ya no es de actualidad de que ciertas familias van a colegios privados. Es un gasto muy caro. Ujú. Ya como sabes que han metido el impuesto en los colegios privados. Lo iba a mencionar, Sí, del 21% muchas familias ya no pueden pagar adicional. eso. Ujú. Entonces, yo pienso que la tradición ha quebrado ya hace unos años con lo de tipo de familia que Sí, van a esos colegios, sí. definitivamente, sí, sí, sí. Am, es también importante destacar las diferentes edades de entrada, ¿verdad, Pascalín? Sí, bueno, como uno sabe, entras a los 4 en el colegio primario. Luego, cuando estás en las edades del primario hasta las 11, 13, puedes entrar más fácilmente, diría. Ujú. El último año, el Year 8, es un poco más complicado porque el niño prepara sus exámenes para el secundario. Pero bueno, si un niño va a venir aquí de inmersión para un trimestre o un año, tenemos más flexibilidades, claramente. Si un niño viene aquí y busca hacerse su escolaridad aquí en Inglaterra, tenemos que ir con adelantación. Un año, 2 años antes, preparar el nivel de inglés y también preparar el examen de aptitud o el examen mismo que el colegio le pide a la entrada a los 13 años. Claro. Qué se valora a la hora Ja. de decidir, ok, este niño, porque yo siempre he oído decir, No, 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 pues este no es el colegio sí, para tu hijo, en vez de, claro, sí. o sea, uno se obsesiona con un determinado Eh, colegio y no, Sí, 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 no, pero es una muy es que buena no es el pregunta. colegio Es para que él. tengo un montón de padres que me dicen, quiero que mi hijo entre en un colegio En Radley o Eton. Eton o tal. Y yo le digo, Mm. bueno, por favor, respiremos. Les voy a explicar un poquito cómo funciona, que no todos los niños son hechos para el mismo tipo de colegio. Mm. Hay colegios que son muy académicos, que piden de un niño, bueno, primero, un nivel de inglés excelente, porque cuando van a empezar a estudiar allá, no es que hay ningún apoyo con la idioma. Tienen que tener un examen de aptitud, como lo llamo, que es un examen de IQ. ¿Cómo dices en español? El IQ, el QI en francés dicen. Examen de actitud, como un Sí, psicotécnico. totalmente. A ver un poco dónde son sus capacidades. Sí, Y bueno, es que por colegios así, donde hay tantos aplicantes, van a buscar un poco más de eso. A ver cómo un niño puede ser, tiene liderazgo, cómo un niño habla, el interés que sí, tiene, un poco en todo. Ahora hay otros colegios que son más well-rounded, como sabes, ¿no? sí, Que les gustan tener familias simpáticas, con buen valores, un niño que tiene una aptitud mediana y que puede trabajar con sí. interés y que es que también hay que explicarle que a las familias que hay muchos alumnos que, y hablo de los niños, ¿no? En general, que se despiertan un poco más tarde en la vida. Y eso Los lo he late visto bloomers, ¿no? mucho por ser Mm. maestra también. Ujú. Hay niños que a los 11 12 años están todavía jugando con el Lego en la casa y bueno, no les hace falta, van a seguir muy bien en la vida. Sí, Lo que pasa es que cuando tienen que tomar en el examen para entrar a un colegio como Eton, a los 11 años les piden mucho. sí. El cerebro no Hay un siempre salto se habrá valorizado. increíble Mm. entre definitivamente el Year 6 y Year 7.
Totalmente. Depende de cuál niño. Hay niños que son late bloomer, como dicen. Las niñas las veo más preparadas más temprano. Sí, maduran antes, Claro, en general, madurando. por supuesto, Sí, siempre hay sí. excepciones, pero Pero sí. por eso hay que tener cuidado porque hay niños que son muy pujados muy joven, Ujú. con tutores, padres con ambiciones de tal y tal colegio, y cuando el niño llega al colegio es muy difícil porque se va a encontrar con niños de un nivel muy fuerte, Ujú. lo que llamamos el alpha male, ¿no? Sí, sí. Chicos que son muy preparados, muy listos, que juegan muchísimo bien el deporte y luego yo no pienso que es una buena cosa para ellos, para un estudiante en general, que sea chico o chica, sentirse que no se ha valorizado. Sí. Hay que ir con prudencia bueno, discutir de todo eso antes y también a veces ver un poco las ambiciones de la familia. Sí, no sé si hemos comentado que, yo creo que sí que lo hemos dicho, que a raíz de esto que dices de la diferente madurez de chicos y chicas, fue una cosa que me llamó mucho la atención en este país, que en estos colegios privados, boarding schools, los chicos empiezan su secundaria a los 13 años y las chicas a los 11. Col- Pero el examen de los 13 se hace a los 11 también. Bueno, es que cada colegio tiene lo suyo, como digo. Mm, Colegios de niñas a veces empiezan a los 11 años, por la mayoría de los casos. Colegio de niños o coed, que son ambos sexos, empiezan a los 13. ujú. Algunos colegios que son más académicos hacen un examen, que es ese examen de aptitud del cual te hablé, pero ese examen lo hacían a los 13 años Ya. tradicionalmente. Sí, Lo ahora que no. pasa es que han visto que los padres, y hablo mucho digaría, de un público asiático, por ejemplo, Ujú. que ya sabemos que los niños ahí trabajan muy, muy Sí, duro, le preparaban al niño muy, muy en adelante. Entonces, muchos colegios han decidido hace como 20 años pasar ese examen, lo que llaman el pre-ISCB, el pre-examen, sí, a los 11, que es un examen que normalmente no se prepara, porque es un examen de aptitud, sí, como lo haces al psicólogo sí, con sí, tu sí, sí. hijo, ¿no? Y lo hacen en los colegios aquí, los niños, pero bueno, lo que pasa es que averiguan que pasan metido eso, algunos padres han empezado a hacer el tutoring antes, entonces lo Mm. llaman el pre-examen. Hay muchos colegios ahora que cuando pasan el examen a los 11 ya te mandan una oferta. Y puede ser oferta condicional de pasar el segundo examen o oferta ya formal. Depende un poco de cuál Sí. colegio es. Has mencionado algo que deberíamos también haber destacado como otra característica importantísima, tanto en un sector como en otro, público o privado, da igual, que es la figura del tutor, Sí, que es el nombre con el que se conoce en este país a lo que en su sí, día, en mi época, sí, llamábamos profesor particular, es decir, esa exacto. extra ayuda fuera del colegio Sí, y es muy que, típico en Londres pues porque, eso, como apoya al niño. decíamos, es más, pujan más. Pero bueno, yo siempre uso la expresión de decir que apas un padre en una clase empieza con el tutoring, me quebran el mercado del niño, porque un Sí, niño a los 6 años, 7 años, que ya conoces todas las tablas de multiplicaciones y puede escribir y leer cosas que no debería y que no, su cerebro no le pide, él siempre me va a quebrar el mercado en el sentido que va a ir a pasar el examen y sí, estar tan adelantado a los otros que, bueno, así la suerte se le va a los otros. Pero bueno, es un, sí, es un poco un juego. Yo pienso que algunos padres deciden jugar y tomar y lo respeto mucho sí. porque entiendo que todos tenemos ambiciones para nuestros hijos. Igual siempre les digo a la familia que no le hace falta si no están en ese race, ¿no? En esa En esa competición, competición, sí. porque muchos colegios increíbles toman chicos well-rounded a los 13 años también. Claro. Mm. Sí, no, y además, a propósito de esto de tutorizar a los niños, que es algo que, bueno,
cuando tú hablas con amigos, con conocidos, parece como que hay una competencia incluso entre los propios padres de conseguir dar a sus Sí, hijos sí, sí, sí. extra y extra y extra, Mm. que yo no tengo Eh, tan claro que sea No, yo positivo me en recuerdo absoluto. estar en Londres donde uno no decía si el hijo tenía un tutor y que no se Eso hablaba de es, eso eso al es. school gates. Pasa mucho. En el campo se ve menos Sí, porque claramente la competición, cuando uno está en el campo o se quedan en el colegio sí, o van a boarding que tiene un diferente aspecto, pero yo pienso que en Londres el business del tutoring es fuertísimo. sí, 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 sí. sí. Y además, no siempre, leía yo hace un tiempo, es lo que principalmente busca el colegio de destino. Quizás es el primer sesgo, ¿no? El primer examen sí que se tiene que pasar así, pero luego muchos niños no superan la entrevista, ¿no? Es decir, Sí, buscan otras cosas, no sí. solamente ser Sí, excelente académicamente. exactamente, porque lo que pasa es que para un niño, colegios como Eton, que están extremadamente difícil entrar porque hay muchos aplicantes por el Sí. número de plaza que tienen, no van a tomar 250 niños que tienen el mismo resultado académico en el examen. Ujú, Pues, ¿qué sería eso? Enseñarle a los chicos que son todos parecidos. Hay que tener un niño que le gusta el rugby, otro que le gusta el arte, otro que le gusta el teatro, ujú. un niño que habla más en clase, otro que sea más tímido. Entonces, eso es un poco la política interna del colegio en ese caso hay también un factor de suerte Sin duda. Sí, sí, que sí. entra en cuenta.